La tensión en estos momentos en Venezuela. Ya contamos con Aníbal González, analista geopolítico, que está con nosotros para poner un poquito de luz en un día muy oscuro. ¿Qué tal? Muy buenas, Aníbal. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gracias por la invitación. Igualmente, un placer tenerte por aquí, con el foco puesto en Venezuela, como te puedes imaginar, en estas protestas. Si te parece, empezamos por lo último. Están hablando las Fuerzas Armadas de un intento de golpe de Estado en Venezuela. Hoy hay protestas de la oposición, protesta de todos aquellos seguidores de Nicolás Maduro. ¿Qué esperas en el día de hoy, cuando ya se está hablando de un intento de golpe de Estado? Sí, era previsible, Sergio, de que esto desembocara en esto, en lo que pasó este domingo. Tenemos que recordar un poco, antes de comenzar a desentrañar un poco todo esto que está aconteciendo, ocurriendo ahora, es de que estos mismos personajes de la oposición que se presentaban supuestamente en las elecciones pasadas del 2017, eh, terminaron algunos no presentándose porque decía que no había garantías democráticas para las elecciones. En aquel momento, Maduro gana las elecciones por el 67, casi un 68% del electorado. De ahí, la oposición tenía entre el 10 y el 20, uno tenía el 10% y el otro tenía el 20%. Lo cual igual llevó a que Donald Trump en aquella época impusiera a aquel presidente nefasto de Juan Guaidó, elegido en una plaza pública, que resultó en un teatro, en un circo. Más lo pusieron allí para poder no permitir que de alguna forma Maduro no consiguiera gobernar. Ahí en ese momento no se respetó tampoco el voto del ciudadano venezolano. Pero ahora, ¿qué tenemos aquí? Cuando Maduro sale diciendo de que él tiene el 51,20% de votación favorable, o sea, ganador por el 51,20%, ¿qué estamos viendo aquí? Que aquel porcentaje de las elecciones últimas, que eran un 68% casi, bajaron a un 51,20%. O sea, ganó por una mínima cuota aparte contra la oposición, que quedó con un 44% aproximadamente y el resto repartido en los otros 8 competidores que había. El tema es de que lo que tiene Maduro hoy es una Venezuela partida al medio. Ya no es aquella Venezuela de Chávez de un 70%, de un 80% chavista, sino que ahora ya estamos hablando de entre un 40% fácilmente de la población venezolana de los que votaron. No te olvides que también de los que estaban dentro de Venezuela, no votó más de la mitad, no fue a votar. Entonces, si consideramos los que están afuera que no votaron, si consideramos los que están adentro que no votaron, no sé dónde quedaría esa elección final y si sería Maduro hoy el presidente. Pero yo no tengo dudas de que haya sido ese 51,20%. Sinceramente, no tengo dudas. Lo que sí puedo asegurar es que la oposición no sacó un 70%. Lo veíamos en las calles antes de las elecciones, pero también veíamos una oposición que declaraba desde hace 3 meses a la fecha de que no iban a reconocer nunca cualquier resultado que no fuera favorable a la oposición. ¿Qué estamos hablando allí? ¿Qué estamos diciendo allí? Que esto todo se estaba preparando para este posible resultado que se dio con ese 51,20%. Ahora, lógicamente, están las amenazas de golpe de Estado, que sí están. Estados Unidos no ha parado nunca, en ningún momento, ni siquiera la CIA, ni siquiera el Mossad han parado en amparar y pagar dinero, muchísimo dinero, a esas mafias del narcotráfico, a los bandidos regionales que están allí prontos para recibir dinero y levantar el caos en las ciudades venezolanas. O en el día de ayer destruyeron estatuas de Chávez, como me hizo recordar lo que hicieron en Irak cuando tiraban las estatuas de Saddam Hussein. Ellos quieren
un ejemplo así. Ellos quieren ver el Irak en Venezuela. Están pidiendo la invasión. Entonces, ¿cómo una oposición que habla de democracia está pidiendo que invadan fuerzas extranjeras a su país para derrocar al dictador? Estamos volviendo a lo mismo que se volvió a hablar en el 2014, en el 2017. Entonces, vamos a ser claros. El señor Maduro consiguió las elecciones por el 51,20%. Les guste a algunos o no les guste, Maduro ganó las elecciones. El 70% del que habla la oposición es inexistente. Eso ya se sabe también. Es imposible, de acuerdo a la población que se volcó a las calles días antes de las elecciones y daba para ver en qué iba a terminar esto. Pendientes precisamente de estos resultados, quiero preguntarte por la Organización de Estados Americanos, porque claro, no es solo Estados Unidos el que está un poco hablando de esta manipulación electoral. La Organización de Estados Americanos, con hasta 9 países, ayer lanzaban un comunicado, hoy también hablan de una manipulación aberrante. Ya hablabas de una Venezuela dividida, partida, pero parece que lo mismo está sucediendo con Latinoamérica, ¿no? Cada vez más bloques enfrentados y sobre todo muchos países pues que dicen que no entienden, ¿no? Que no comprenden lo que está pasando en Venezuela. Si observamos, Sergio, los países que se han declarado no aceptando este resultado o teniendo dudas, por lo menos, pidiendo recuento de votos, son países que son hacia el lado de la derecha o pro Estados Unidos. Lo tenemos a Chile, lo tenemos a Argentina, Uruguay, tenemos Costa Rica, tenemos Panamá, tenemos República Dominicana. Son países pro Estados Unidos. La OEA a mí no me infunde confianza ninguna cuando fue la primera partícipe en el golpe de Estado en Bolivia. El señor Almagro quedó manchado para siempre y dejó la OEA marcada para siempre como golpista, como promotora de golpes de Estado dentro de Latinoamérica, o de Hispanoamérica, mejor dicho. Estados Unidos sabemos bien que domina la ONU, domina la OEA, domina todas las áreas de las que ellos colocaron para poder tener dominancia en los estados hispanoamericanos. Entonces, no me infunde ninguna confianza lo que diga la OEA. Sinceramente, no le presto atención a lo que dice la OEA. Más allá de que estos países hagan esos reclamos, el señor Milei, ¿quién más sería, no? Uruguay, el señor Lacalle Pou, ¿quién más sería? Boric, de Chile, ¿quién más sería? ¿Qué podemos esperar? Son gobiernos conservadores o pro derecha o pro Estados Unidos. Entonces, indudablemente que aquí se están juntando a todos estos pequeños monstruitos para que hagan sus declaraciones oportunas, para poder enfrentar así, de esa manera, a Maduro, sancionarlo, como ya lo han sancionado trillones de veces, lo van a seguir sancionando, porque no van a poder evitar que la realidad es esa. Ganó apenas por la mínima diferencia del 51,20%, que es poco en realidad. Para mí, eso demuestra que la popularidad de Maduro ha caído, ya no consigue convencer a la población en su conjunto, en la gran mayoría, como era antes, y ahora estamos hablando de una población prácticamente 50-50, que es lo que está ocurriendo en toda Hispanoamérica. En Colombia se ganó por poco también. En Brasil, aquí donde estamos nosotros, el señor Lula da Silva ganó por muy poco al señor Bolsonaro. Y el señor Bolsonaro declaraba fraude en las elecciones, quiso intentar dar un golpe de Estado y no lo consiguió. Entonces tenemos el mismo proceso. Tenemos que estar atentos a todo ese indicador y a las declaraciones de la señora Richardson una semana atrás con referente a Venezuela. Entonces, cuidado que estamos viendo el árbol, pero no estamos viendo lo que está detrás del árbol, y hay un monte detrás de ese árbol, Sergio. Adelante. Pendientes, desde luego, de este árbol, de esta tensión en Venezuela y sobre todo de las protestas, de las imágenes y de las declaraciones en apenas minutos por parte de María Corina Machado. Muchísimas gracias, Aníbal, por estar con nosotros. Un auténtico placer. Muchas gracias, muy buen día.
Gracias a ustedes, buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Nosotros seguimos pendientes de traerles más análisis, más expertos. El foco puesto en la tensión en Venezuela, la represión, se habla de 749 detenidos, la OEA hablando de una manipulación aberrante. Vamos a preguntárselo ya a Adrián Celaya, presidente de K Group, que está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, como siempre. Igualmente, un placer volver a tenerte por aquí en un día en el que todas las miradas están puestas en Venezuela. Si te parece, empezamos por las Fuerzas Armadas. Se han puesto del lado de Nicolás Maduro y hablan de un intento de golpe de Estado. Quiero preguntarte cómo es la situación en Venezuela en estos momentos. Bueno, sí, cuando surgen disputas al nivel que están surgiendo en Venezuela sobre los resultados electorales en países, en muchos países en desarrollo,